Una vez al año, a principios del verano, después de la terminación de las clases y cuando los chicos iban a ser enviados a la granja, la abuela comenzaba a suspirar por el campo. Con aire de ternura, como si inquiriera acerca de uno de sus nietos preferidos, formulaba preguntas sobre las sospechas. Se imaginaba qué tipo de jardines estaban plantando los negros y se interesaba por el estado de los animales. De tiempo en tiempo observaba: empiezo a sentir la necesidad de un pequeño cambio y también de un descanso. Lo decía con un vago tono tranquilizador, como si intentara convencer de que en realidad sus palabras no significaban que estuviera dispuesta a abandonar por un solo momento el manejo firme de los asuntos familiares. Su teoría favorita era que el cambio de ocupación es de por sí una manera, y probablemente la mejor, de descansar. Los 3 nietos comenzaban a advertir en la casa la sutil e inequívoca agitación que precedía a la partida. Su hijo, el padre de los chiquillos, adoptaba el aire de resignada paciencia que apenas disimulaba su fastidio ante la perspectiva de los trastornos que habría de soportar en la granja. «Vamos, Harry, lo amonestaba su madre, porque ella jamás se engañaba con sus actitudes. En realidad, él no esperaba que se engañase. La abuela intentaba entonces aplacarlo, preguntándose engañosamente si, después de todo, era aconsejable que ella se fuera cuando aún quedaban tantas cosas por hacer en ese lugar. Anticipaba con gozo la dicha de respirar el aire del campo. Siempre se imaginaba caminando con sosiego por la sombra de los huertos, mirando cómo maduraban los duraznos. Hablaba con anhelo de la poda de los rosales o de cuidar los arriates de madreselvas con sus propias manos. Ponía en las maletas sus faldas negras de verano y sus finas chaquetas blanquinegras, y sacaba a relucir un aludo sombrero pastoril de paja, algo maltrecho, que ella misma había trenzado inmediatamente después de la guerra. Se lo probaba frente al espejo, volviendo la cabeza a un lado y a otro con ojo crítico, y afirmaba que resultaría muy práctico para el sol. Siempre lo llevaba consigo, pero nunca lo usaba. En cambio se ponía un bonete tieso y almidonado de cambray blanco, con una copa abotonada a un ala angosta, y ahí quedaba, con sus largas tiras que colgaban rígidas, petulante en lo alto de su cabeza y dando la impresión de que iba a echarse a volar. Debajo de aquel tocado, su anciano rostro pálido, de rasgos trazados con firmeza, mostraba una calma majestuosa. En los albores de la primavera, cuando el duraznero salvaje apoyado en el muro de la casa urbana comenzaba a florecer, ella comentaba: «He plantado 5 huertos en 3 estados y ahora solo veo un árbol en flor». Una suave y gozosa melancolía la envolvía entonces. Por un momento permanecía muy quieta, con los ojos fijos en el único árbol, mientras imaginaba todos sus amados árboles cubiertos de capullos, en plena floración, listos para ofrecer sus frutos en los distintos huertos. La abuela dejaba a la tía Nanny, otrora niñera de sus hijos, a cargo de la casa de la ciudad, y emprendía el viaje. Si la partida era una aventura deliciosa para los niños, la llegada a la granja era un acontecimiento para la abuela. Henry acudía corriendo para abrir el portón. Su cara negra como el carbón estallaba en una sonrisa. Su voz se adelantaba a sus presurosos pasos. «¿Cómo está Miss Sophia Jane?», exclamaba, sin fijarse siquiera en que el phaeton rebosaba de otros miembros de la familia. Los caballos entraban con un trote lento, los ijares zarandeados y palpitantes. La abuela distribuía saludos con su voz dominguera mientras se apeaba,
rodeada por su gente, con la misma agitación de sus viajes por tren, pero poseída ahora por una indefinible sensación de retorno al hogar, no a la casa, sino a la tierra negra, rica y blanda, y a las gentes que en ella vivían. Sin quitarse su bonete de viuda, del que pendía un largo velo, entraba directamente en la casa y observaba sin demora que todo estaba en desorden. Pasaba luego a los patios y jardines y contemplaba las cosas en silencio, mientras hacía rápidos planes de modificación. Camino abajo, por el sendero que pasaba junto a los establos, les echaba una ojeada al interior y en torno una mirada de firme e intencionada censura. A continuación, inspeccionaba el cañaveral a la izquierda, los henares a la derecha, hasta que llegaba a la hilera de cabañas de los negros que corría junto al seto de Macluras. Aceleraba el paso y con un placentero saludo para todos, que de ninguna manera prometía la exención del próximo enojo, entraba a sus cocinas, husmeaba dentro de las cacerolas, los hornos, los estantes de las alacenas y hasta la más pequeña grieta y el rincón más escondido, mientras Letty, Dizzy, Henry, Bumper y Keg la seguían, tratando de explicarle que las cosas estaban un poco desordenadas porque habían tenido mucho trabajo afuera y no habían podido arreglar todo como hubieran querido, pero que lo harían inmediatamente. Por cierto que cumplirían su palabra, como muy bien lo sabía la abuela. En el breve lapso de 1 hora, alguien había partido en el carretón con una orden para comprar cal para enlucir, varios galones de querosén y un poco de ácido fénico y polvo insecticida. Del lavadero saldría abundante lejía hecha en casa y entonces empezaría el frenesí. Se vaciaban los colchones de su relleno de chala. Se hervía la tela y se enviaba a cada negrito del lugar a recoger una nueva provisión de chala. Cada choza era blanqueada cuidadosamente. Se fregaban arcones y armarios, se barnizaban sillas y camas, se sacaban a la luz las colchas sucias, se hervían en una gran artesa de hierro y se tendían al sol. El alboroto adquiría el carácter típico de una celebración anual. Las mujeres negras ponían manos a la obra y confeccionaban camisas nuevas para los hombres y chiquillos, vestidos y delantales de algodón para ellas. Todo aquel que deseaba quejarse aprovechaba la oportunidad. El señor Harry ha olvidado por completo comprarle zapatos a Henry. Mire a Henry. Henry ha estado así descalzo durante todo el invierno. El señor Miller, un hombre de barba y bigotes rojos que ocupaba una dudosa posición entre el cargo de capataz cuando Harry se ausentaba y el de simple jornalero cuando éste se encontraba presente, se había mostrado mezquino con ellos el invierno anterior en todo cuanto es posible imaginar. Poco maíz, ni la mitad del tocino necesario, poca madera, poco de todo. Letty había reclamado algo de azúcar para su café. ¿Usted cree que el señor Miller se la dio? No, el señor Miller dijo que nadie necesita azúcar en el café. Henry afirmaba que el señor Miller jamás ponía azúcar en su propio café porque era demasiado tacaño. Busker, la pequeña de 3 años, tenía dolor de oídos. La señorita Carleton le puso láudano y desde entonces la niña actuaba como si estuviera sorda. El caballo negro que había comprado el señor Harry el otoño pasado enloqueció. Saltó una cerca de alambre de púas y se destrozó el pecho. Desde entonces no andaba nada bien. Todos esos inconvenientes y muchos otros semejantes debían ser atendidos sin demora, y una vez resueltos, la atención de la abuela se volvió a la casa principal, que debía ser sometida a un arreglo completo. Se abrían las grandes bibliotecas, las viejas y gastadas colecciones de Dickens, Scott,
Thackeray, el diccionario del Dr. Johnson, los volúmenes de Pope y Milton, de Dante y de Shakespeare. Se los desempolvaba y se los encerraba nuevamente con cuidado. Caían las cortinas en deslucidos montones y volvían a subir tiesas y dulcemente olorosas. Las alfombras se apiñaban en violenta confusión para volver a cubrir los pisos estiradas y alegres, ostentando sus flores una vez más. La cocina dejaba de ser un lugar oscuro, sucio y desolado para convertirse en un centro de orden celestial donde resultaba tentador demorarse. Más tarde, los establos, los galpones para ahumar la carne, el sótano donde se almacenaban las papas, los jardines y cada árbol, enredadera o arbusto recibían el mismo toque renovador. La actividad continuaba por espacio de 2 semanas, con la abuela en calidad de capataza incansable, justa y eficiente de todas las criaturas que vivían en el lugar. Los chiquillos corrían como salvajes al aire libre, pero no de la misma manera como lo hacían cuando la abuela no estaba allí. Todos los días, al llegar la hora en que se los perseguía y capturaba, se los lavaba y vestía con ropas limpias. Luego se los obligaba a comer lo que se les ponía delante sin que valieran protestas y se los metía en la cama a su debido tiempo sin chistar. Los niños adoraban a su abuela. Para ellos era como la única realidad en un mundo que, faltando ella, les parecía desprovisto de autoridad o refugio, ya que su madre había muerto hacía tanto que sólo la mayor de las niñas la recordaba vagamente. Pero también tenían la sensación de que la anciana era tiránica y deseaban liberarse de ella. Por eso se mostraban complicados cuando, un día determinado, a manera de señal de que la visita tocaba a su fin, la abuela se dirigía a la dehesa en busca de su viejo caballo de silla, Fiddler. Este había sido otrora un hermoso y cabal caballo de paseo, pero ahora era solo un viejo héroe, agotado y abatido, con las quijadas carnosas, que se pasaba la vida buscando con sus belfos colgantes briznas tiernas de pasto o aceptando cautelosamente los terrones de azúcar entre sus dientes flojos. A nadie prestaba atención excepto a la abuela. Cada verano, cuando ella se dirigía a su potrero y lo llamaba, él acudía vacilante, y en sus ojos velados casi se encendía una pálida luz. Los dos viejos se saludaban con afecto. La abuela siempre trataba a sus animales amigos como si fueran seres humanos temporariamente metamorfoseados, pero a los que no debía eximirse por tal accidente de los deberes relacionados con su condición. Hacía ensillar a Fiddler con la vieja montura para cabalgar sentadas. Sus pequeñas nietas lo hacían a horcajadas y en ellas no lo encontraba inconveniente, y montaba, apoyado el pie en la mano curvada del tío Gimli. Fiddler recordaba su juventud y rompía a correr con un galope envarado, y allá iba la abuela con sus cintas de crespón y su falda de amazona pasada de moda, flotando al viento. Siempre regresaba al paso, la anciana tiesa en la silla como una espada, sonriente, con aire de triunfo. Tras desmontar en el apeadero sin ayuda de nadie, palmeaba cariñosamente a Fiddler en el cuello antes de entregárselo al tío Gimli y se alejaba, llevando con arrogancia la cola de su traje en el brazo. Aquel galope anual era muy importante para la anciana. Le demostraba su fuerza y energía indomables. Fiddler podía tropezar en cualquier momento. La abuela nunca. Decía, al pobre Fiddler se le están envejeciendo las rodillas. O bien, este año tiene el aliento corto. Pero ella seguía caminando con soltura, respirando con la facilidad de siempre, o al menos así prefería creerlo. Esa misma tarde o al día siguiente, ya sin ningún trabajo entre manos, daba su tranquila y largamente prometida caminata por los huertos,
en compañía de sus nietos, que se adelantaban a la carrera y retornaban a su lado. Marchaba en completo abandono con las manos entrelazadas. La falda que arrastraba y recogía ramitas a su paso o hacía rodar pequeños guijarros, iba trazando un tenue sendero detrás de ella. El blanco sombrero requintado sobre un ojo, una sonrisa absorta e inmóvil en los labios, la mirada aguda que no perdía el menor detalle. Este paseo por lo común terminaba con el envío de Henry o Gimli a los huertos para que realizaran alguna insignificante pero indispensable mejora. Repentinamente le asaltaba con fuerza el pensamiento de que ella se quedaba holgazaneando mientras había tanto que hacer en la casa de la ciudad. Echaba entonces una última ojeada a todo, impartía instrucciones y consejos, se despedía y prodigaba bendiciones. Luego se aprestaba a partir, con esa extraña mirada del que se aleja para siempre, y arribaba a la casa de la ciudad con el mismo aire de regreso al hogar que había ostentado al llegar al campo, en medio de un torbellino de saludos y enhorabuenas, como si hubiese estado ausente medio año. Sin perder un instante, se ponía a trabajar para restaurar el orden que, sin duda alguna, se había ido al diablo durante su ausencia. Catherine Ann Porter.